Debemos hacer la lista de la compra. ¿Todavía hay pan en casa? No, el pan se ha terminado. Entonces apunto pan en la lista. Necesitamos también queso para la cena. Cierto, no queda queso en la nevera. Mejor queso en lonchas para el pan. Vale. Añado el queso en lonchas. ¿Qué pasa con el embutido? Sí, una caja de jamón o salami. ¿Quizás algo vegetariano también? Sí, podemos comprar algo vegetariano. ¿Necesitamos mantequilla o margarina? Sí, la mantequilla está casi vacía. Entonces escribe mantequilla también. Vale, mantequilla ya está en la lista. ¿Cómo vamos con la fruta? Manzanas y plátanos son buenos para la semana. Quizás también naranjas para vitaminas. Buena idea, apunto naranjas. ¿Necesitamos verduras para cocinar? Sí, necesitamos tomates para la ensalada. Quizás también pepinos y pimientos. Sí, pepinos y pimientos van a la lista. ¿Y cebollas y ajo? Cierto, los usamos casi siempre. Entonces escribe cebollas y ajo. Vale, ya lo anoté. ¿Tenemos aún huevos? Mira un momento en la nevera, por favor. Solo quedan 2 huevos. Entonces compramos un nuevo paquete de huevos. ¿Necesitamos yogur o queso fresco? Sí, yogur es importante para el desayuno. ¿Natural o con sabor? Mejor yogur natural. ¿Qué pasa con pasta o arroz? Tenemos pasta, pero el arroz casi se acaba. Entonces escribe arroz. Vale, arroz ya está en la lista. ¿Necesitamos algo de bebida? Quizás agua y un zumo. Entonces escribe agua mineral y zumo de naranja. Hecho. ¿Ahora tenemos todo lo importante? Sí, creo que ya tenemos todo para unos días. Genial, entonces podemos salir ya. Aquí está la sección de fruta, miremos la lista de la compra. Primero tenemos manzanas y plátanos en la lista. Las manzanas se ven frescas y están de oferta. ¿Qué tipo compramos? ¿Manzanas verdes o rojas? Prefiero las manzanas rojas. ¿Cuántas debemos comprar? 2 kilos bastan para la semana. Entonces pongo las manzanas en una bolsa. No olvides pesar las manzanas. Cierto, la báscula está allí delante. Yo sujeto ya la bolsa. Vale, ahora pego la etiqueta. Los siguientes son los plátanos. Los plátanos no deben estar muy verdes. Estos parecen lo bastante maduros. ¿Cuántos plátanos llevamos? Llevemos 6 piezas. Bien, los pongo también en una bolsa. ¿Qué tal naranjas para zumo? Sí, las naranjas están también en la lista. Estas naranjas vienen de Valencia. Entonces queremos 1 kilo de naranjas. ¿Quieres comprar uvas también? Sí, pero solo una caja pequeña. Las uvas verdes se ven bien. Cierto, las llevamos. ¿Hay más fruta en la lista? Sí, también queríamos fresas. Las fresas están bastante caras. Entonces mejor no compramos fresas. ¿Qué tal peras en lugar de fresas? Sí, las peras son buena opción. Entonces llevo 4 peras. ¿Ya hemos acabado con la fruta? Sí, la fruta está completa. Entonces sigamos a la sección de verduras. La leche está primera en la lista. ¿Necesitamos leche entera o semidesnatada? Tomamos leche semidesnatada. ¿Cuántos cartones de leche necesitamos? 2 cartones son suficientes. Entonces, los pongo en la bolsa. Después necesitamos yogur. ¿Yogur natural o de frutas? Mejor yogur natural sin azúcar. Siempre compramos esta marca. Sí, es buena y barata. ¿Cuántos vasos debemos llevar? Llevemos 4 vasos.
Vale, los añado. Ahora falta el queso. El queso está abajo en la estantería. ¿Queso en lonchas o en bloque? El queso en lonchas es más práctico. A ambos nos gusta esta variedad. Sí, llevamos esa. ¿Necesitamos también mantequilla? Sí, la mantequilla está en la lista. ¿Con sal o sin sal? Sin sal, por favor. Bien, tomamos este paquete. ¿Compramos también nata? No, no necesitamos nata ahora. ¿Y el requesón? Cierto, podríamos usar requesón. Entonces cojo un bote de requesón. ¿Tenemos ya todo de la sección fría? Sí, creo que hemos terminado. Entonces vamos al siguiente pasillo. Necesitamos alcohol para la fiesta. La cerveza está primero en la lista. ¿Rubia o tostada? Mejor mezclada para todos los gustos. Entonces cojo 2 packs de 6. ¿También necesitamos cerveza sin alcohol? Sí, es bueno tener un poco. Ahora toca el vino. Un vino tinto y uno blanco, por favor. ¿Seco o semiseco? Mejor seco. Estas botellas están de oferta. Entonces llevamos 2 de cada. ¿Compramos también cava? Sí, para el inicio de la fiesta. ¿1 o 2 botellas? Mejor 2 por si acaso. ¿Qué pasa con licores fuertes? Una botella de vodka basta para cócteles. ¿Necesitamos también ron o ginebra? No, sería demasiado. Faltan mezcladores para las copas. Sí, zumo de naranja y tónica. También necesitamos cubitos de hielo. Los cogemos ahora del congelador. ¿Tenemos todo para las bebidas? Sí, la selección ya está completa. Ahora necesitamos aperitivos para la fiesta. Sí, los aperitivos son muy importantes. Las patatas fritas van primeras en la lista. ¿De pimentón o de sal? Mejor de ambos sabores. Entonces cojo 2 bolsas de cada. ¿Qué hay de los nachos? Sí, para nachos son perfectos. Entonces también necesitamos salsa. Me encanta la salsa de queso. Entonces llevo 2 botes. ¿Compramos también frutos secos? Sí, los salados siempre gustan. ¿Cacahuetes o anacardos? Tomemos una mezcla. ¿Y palitos salados? Sí, son ligeros y crujientes. Pongo un paquete en el carro. ¿Necesitamos algo dulce? Sí, el chocolate no puede faltar. ¿Chocolate negro o con leche? Mejor mezclado. Entonces cojo 2 tabletas. ¿Y gominolas? Sí, a muchos invitados les gustan. Llevaré una bolsa grande. ¿Tenemos suficientes aperitivos para todos? Sí, esto bastará para la fiesta. Entonces terminamos con los aperitivos. Ya estamos por fin en la caja. Sí, la bolsa estaba muy llena. ¿Hemos puesto todo en la cinta? Sí, creo que todo está. Las bebidas pesan bastante. Sí, la fiesta estará bien surtida. ¿Pusiste los huevos con cuidado? Sí, están arriba del todo. Bien, así no se rompen. ¿Quieres pagar o pago yo? Hoy pago yo. ¿En efectivo o con tarjeta? Pago con tarjeta. Espero que funcione el lector. Normalmente funciona bien. ¿Necesitamos el ticket? Sí, llévatelo, por favor. El cajero escanea todo muy rápido. Sí, tenemos que empacar bien. Yo guardo las cosas ligeras. Yo llevo las botellas pesadas. Las bolsas se llenan bastante. Por suerte tenemos bolsas de sobra. ¿Pensaste en las botellas retornables? Sí, ya descontaron el depósito. Genial, entonces el precio es correcto. Ha salido algo más caro, Sí, las fiestas nunca son baratas. pero tenemos todo lo que necesitamos. Exacto, eso es lo importante. Bien, el pago está hecho. Entonces podemos irnos ya. Gracias por ayudar con la compra. De nada, juntos es más rápido.
Bien, ya estamos en casa. Vale, metamos todo en la nevera. Primero meto la leche. Coloca la leche al fondo, por favor. Vale, allí hace más frío. Pongo el yogur en la balda superior. El queso va en el estante medio. Pon la mantequilla en la puerta, por favor. Sí, allí está siempre. Los huevos van al huevero. Bien, así están seguros. Los tomates no los metemos en la nevera. Cierto, van a la cocina. ¿Dónde ponemos los pepinos? Pueden ir al cajón de verduras. Pongo las bebidas abajo. La nevera está ya bastante llena. Sí, pero todo cabe. Un momento, falta algo. ¿Qué quieres decir? No compramos zumo de naranja. Es verdad, lo olvidamos. Estaba apuntado en la lista. Oh, no, qué fastidio. ¿Necesitamos el zumo con urgencia? Sí, es importante para la fiesta. Entonces tendremos que salir luego otra vez. O usamos zumo de manzana en lugar de naranja. Aún tenemos zumo de manzana en el sótano. Entonces el problema está resuelto. Bien, así evitamos una segunda compra. ¿Hemos comprado todo lo demás? Sí, lo demás está completo. Entonces guardo ahora los aperitivos. Las patatas fritas van al armario. Coloco el chocolate arriba. Espero no comerla antes. Eso será difícil. La nevera ahora se ve bien. Sí, ahora estamos bien preparados. Entonces pueden venir los invitados. Exacto, solo falta buen humor. Entonces empezamos ahora a cocinar. Sí, primero saco todos los ingredientes del frigorífico. Ya lavo la verdura. Tenemos que cortar los tomates pequeños. Corto los tomates en dados. Luego cojo el pepino para la ensalada. ¿Corto también la cebolla? Sí, pero con cuidado, por favor. No te preocupes, voy con calma. Mientras tanto hiervo la pasta. ¿Cuánto tiempo debe cocer? Unos 10 minutos. Entonces pongo el temporizador. Gracias, eso ayuda. ¿Necesitamos también ajo? Sí, un poco de ajo da sabor. Prenso un diente. Ya huele muy bien. ¿Caliento el aceite? Sí, por favor, en la sartén. El aceite ya está caliente. Entonces añade los tomates. Listo, los tomates están dentro. Remueve lentamente, por favor. Vale, remuevo con cuidado. Condimento con sal y pimienta. ¿Quieres también hierbas? Sí, un poco de albahaca sería perfecto. La pasta casi está lista. Entonces le escurro. ¿Pongo la mesa? Sí, por favor, pon platos y vasos. Lo hago enseguida. La comida casi está lista. Se ve muy rica. Cocinar juntos es divertido. Sí, y es mucho más rápido. Los invitados pueden llegar pronto. Estoy deseando que llegue la noche. La fiesta ha quedado muy bien. Sí, me alegra que vengan tantos amigos. La música encaja bien con el ambiente. Sí, no suena ni muy fuerte ni muy suave. Los invitados se sienten a gusto. Se nota, todos ríen y hablan mucho. La comida también gusta. Sí, la tortilla casi se ha acabado. Bien que preparamos suficiente. Sí, valió la pena comprar todo. Las bebidas también gustan. Por suerte compramos bastante. Me gusta el ambiente tranquilo. A mí también. Se siente acogedor. Es bonito ver a todos juntos. Sí, se necesitan noches así. El esfuerzo realmente valió la pena. Sin duda. Disfrutemos el momento. Sí, hagámoslo.